pero muchas gracias, doctor Bertis, por recordarme que estamos en una sesión que vamos a grabar para que posteriormente compartimos. Pero justamente estaba hablando de que ahorita sabemos que más adelantito se van a ir juntando más personas porque tenemos algunas dificultades técnicas. En algunos lugares de nuestra Ciudad de México y de otros estados de la República están cayendo chubascos que de por sí nos están atorando en el tráfico. Y quiero darles una cordial bienvenida. Mi nombre es Loreli Ortega, yo soy la directora de Saber Ser Autónomo. Déjenme compartirles que yo tengo más de 6 años siendo evaluadora de parte de Conocer y pues justamente ahorita les voy a presentar a mi compañero, a mi anfitrión también, porque es un gran honor estar con él el día de hoy, el doctor Miguel Ángel Bertis Galván. Te mando muchísimos saludos. Y por supuesto, pues nosotros tenemos un largo recorrido ya siendo evaluadores, pero como centro relativamente tenemos poco, como 2 años. Pero eso no significa que no reconozcamos y no tengamos el conocimiento de lo que les vamos a hablar el día de hoy, de la importancia de esta certificación que nosotros como centro estamos proponiendo. Y pues bueno, yo quisiera empezar con una pregunta de reflexión claramente porque sería importante que a partir de esto ustedes entiendan que cada una de las competencias son personales y obedecen muchísimo más pues esta profesionalización que estamos siempre buscando para que seamos reconocidos. Y por eso siempre les hago esta pregunta. ¿Cuántas oportunidades laborales en diferentes escuelas tú te has perdido por no tener ese reconocimiento oficial? Y justamente vamos a iniciar con estas 3 preguntas, ¿sale? Ya logramos la primera y espero que con estas otras 2 capten la idea de lo que nosotros estamos procurando para que ustedes entiendan que no somos improvisados. Nos hemos dedicado justamente desde nuestras credenciales y formación solamente a dedicarnos a la parte educativa. Y bueno, voy a hacerles otra pregunta. ¿Cuántas veces hemos escuchado, incluso nosotros no lo hemos dicho, este es un trabajo temporal, es de transición, este es un trabajo flotante, definitivamente no es para mí? Y ahí va la tercera pregunta que espero que con eso también ustedes reflexionen. ¿Cuántas veces te has quedado en ese trabajo sin destacar, sin tener un reconocimiento a tu profesión, porque tú antes de ser docente obtuviste una profesión, ni mucho menos le dan valor y sentido a tu trabajo? Ojo, reflexionen estas 3 preguntas importantes. Nosotros les vamos a decir por qué esta certificación es para ustedes. 1. Si tú eres un profesional y te quieres dedicar a la docencia, tengas o no tengas, obviamente, experiencia laboral en una institución educativa, no lo requieres. No necesitas poseer una carrera afín a la educación. Aquí te vamos a demostrar que lo puedes alcanzar. Seas abogado, ingeniero, contador, que hayas estudiado derecho. También esta certificación es para ti si tú ya eres docente, si tú ya te dedicas a la docencia. Y por supuesto en media superior y superior y deseas darle más valor a tu didáctica, que eso es lo que queremos, que ustedes tengan un refresh. Y sobre todo hoy por hoy, porque no me va a dejar mentir aquí el doctor Miguel Ángel Bertis, que media superior sufrió un cambio garrafal en todo su proyecto formativo, en su plan curricular. Entonces estamos estrenando justamente también nosotros estrategias para poderles ayudar a todos los que se dedican a media superior y que realmente entren con ese conocimiento, ¿ok?, de este nuevo plan curricular. Y obviamente esta certificación también es para si tú eres director, eres supervisor o te estás dedicando a ser, obviamente, a fungir, ¿no?, como un dueño, porque recuerden, todas las escuelas antes, o sobre todo las privadas, son empresas. ¿Y qué es lo que están buscando estas empresas que son escuelas? Pues obviamente tener una planta docente muchísimo mejor profesionalizada, que les genere resultados y que sus habilidades produzcan aprendizaje y, por supuesto, lo ven desde el nivel micro, que es desde, obviamente, el aula. Y por lo tanto, para que puedan obtener un crecimiento integral,
a través de los proyectos educativos y que se conviertan también en modelos a seguir, será conforme a la institución. Y recuerden que una institución sólida puede tener también docentes sólidos. Entonces, aquí ya estamos hablando de estos tres actores de los cuales pertenecen para los perfiles de esta certificación. Si tú eres un profesional, si tú ya eres un docente y si estás buscando que tus docentes sean los mejores docentes de tu institución. Ahora bien, le voy a ceder la palabra al doctor Miguel porque yo quiero que él hable de los errores que muchos centros y organismos han estado utilizando con tal de vender esta certificación, para decirles que no somos improvisados. Y por supuesto, le cedo la palabra al doctor Miguel para que él nos diga qué no es esta certificación. Adelante, doctor, le cedo la Bien, palabra. muchas gracias, Loreli. Bueno, pues gracias a Loreli Ortega, la directora general de Saber Ser Autónomo, pues por considerarme en este proceso y pues por darme la palabra. Me parece tu reflexión muy importante, porque efectivamente, bueno, aquí me voy a apoyar en esta presentación. Hay una diferencia entre lo que es la capacitación y lo que es la educación media superior y superior. Generalmente las personas transitan de la capacitación a la educación media superior o superior como si fuesen mecanismos muy semejantes. Hemos visto que muchos centros evaluadores, organismos certificadores, que no tienen una vocación, una formación desde la educación y desde la educación superior particularmente, pues confunden los mecanismos y entonces dan un adiestramiento. Ni siquiera es una formación hacia la docencia, sino un adiestramiento, una serie de técnicas que son más propias de la capacitación para intentar certificar personas en la certificación de educación media superior y superior, lo cual puede ser que se logre, pero con el desfortunio de que después las personas no logran implementar correctamente las metodologías de formación. ¿Cuál es la diferencia sustantiva? Cuando hablamos de un curso de capacitación, estamos hablando de un contenido corto. Sabemos que normalmente una capacitación no dura más de 20 horas. 40 horas sería un curso muy largo de capacitación. Y en esas 20 horas, 15 o 10 que dura un curso, el capacitador debe tomar un grupo de personas con ciertas habilidades previas, con cierta experiencia laboral y perfeccionar una técnica, un método, una destreza que tenga que desarrollar para poder lograr un desempeño en el trabajo particularmente más eficiente, mejor desarrollado. La capacitación es esencial para la productividad. Es un sistema que debe funcionar de manera constante en las organizaciones. Las personas de todos los niveles, aún los niveles jerárquicos más altos, deben estar en constante capacitación para entender las nuevas aplicaciones de su campo, del campo de la administración, del campo de la ingeniería, del campo de las operaciones de cualquier negocio. Esto no quiere decir que estén tomando una formación profesional. La formación profesional requiere de algo mucho más amplio. Se requiere de un plan de estudios. No es un curso de 20 horas. Y de hecho, eso lo veremos aquí en este curso. Lo que hace un docente o lo que es la formación media superior y superior no es un curso de 20 horas que al concluir la persona ya pueda realizar una destreza, un desempeño particular. No es la suma de muchos cursos de capacitación lo que hace a un profesional. El plan de estudios es una malla curricular, es un plan maestro donde se integran una serie de espacios curriculares, es decir, de cursos, módulos, talleres, laboratorios, que van persiguiendo el mismo objetivo común, el mismo grupo de competencias profesionales o para la vida que se establecen en lo que se conoce como el perfil de egresos. Entonces, si pensáramos que cada quien tiene que dar un curso de capacitación de manera aislada, desarrollar una competencia particular en cada uno de los cursos, ese es el primer error de una persona que no debería estar impartiendo educación media superior o superior. La educación superior, como veremos,
pues tiene que ver con que el docente comprenda el plan curricular, el perfil de egresos, entienda cómo inserta su curso, su parte, los elementos formativos que tiene a su cargo y cómo se comunican con los otros espacios curriculares, las otras materias, y entonces sí, la contribución en esa pequeña fase para un curso de licenciatura o de bachillerato es una pequeña fase, el curso de el espacio curricular, el curso, el módulo, la materia, comparado con un curso de capacitación que debe iniciar y terminar desdoblando una competencia completamente práctica. Entonces, bueno, aquí vamos a ver que lo que estoy explicando tiene profundas implicaciones tanto en la forma de preparar un curso, la planificación y el proceso en el cual se debe desarrollar un aprendizaje significativo en el sentido de que debe tener una práctica, una serie de actividades que le den información a la persona, la procese y movilice saberes, que es diferente a un curso de capacitación donde la persona recibe información, la procesa y tiene una aplicación práctica de inmediato. Vamos a ver esta diferencia con los métodos de educación superior. No es para nada lo mismo, es decir, si bien hay secuencias didácticas semejantes, inicio, desarrollo y cierre, pues el inicio, desarrollo y cierre de la formación de un curso de licenciatura o de bachillerato es muy distinto a lo que se haría para lograr que una persona logre aplicar una metodología. La diferencia fundamental es que cuando una persona concluye un proceso formativo, ya sea en el bachillerato o en la educación superior, pues es una persona que no solamente es competente para hacer, es decir, para aplicar métodos, para resolver problemas bajo ciertos principios, eso hace la capacitación. En la formación esperamos que las personas logren eso, pero además sean competentes para proponer mejoras, para proponer nuevas formas de actuar de forma innovadora, con creatividad y para transformar las existentes y adecuarlas a los contextos en los que se enfrenta para lograr el mejor resultado. Esto supone una serie de elementos que no se alcanzan en 15 horas o en 20 horas, ni que tampoco se logran tomando 20 o 30 cursos de capacitación aislado, por mucho que los cursos se relacionen entre sí. Bien, también quiero mencionar que en Saber Ser Autónomo tenemos justamente un paquete de programas dependiendo del perfil de la persona. Tenemos programas para la atención de docentes o para la atención de universitarios. Nuestra vocación es la educación. Nosotros somos especializados en el sector educativo. Lorelí es egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. También tiene una maestría en administración estratégica, pero principalmente es socióloga de la educación. Miguel Ángel Vértiz, pues si bien soy doctor en estudios organizacionales, experto en administración pública, pues también soy maestro en educación y me he dedicado más de 20 años a la educación superior, donde he participado en comités de la NUYES, como los CIES, que son los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. He participado y diseñado y dirigido el diseño curricular de diferentes programas de licenciatura y de posgrado y tengo alguna experiencia en la formación en educación media superior y superior, igual que Loreli Ortega, no solamente en la capacitación también es un campo en el que hemos incursionado de manera colateral, pero no necesariamente es, digamos, el campo que nos caracteriza. Bien, quisiera también hacer una reflexión antes de devolverle la palabra a Lorelí en el sentido de por qué vale la pena entonces certificarse en el campo de la educación media superior y superior. Hay dos razones principales que aquí quiero mencionar, pero me voy a regresar varias diapositivas. Porque bueno, aquí estamos viendo datos, son datos gubernamentales de la plataforma Data México, donde podemos ver que, pues para el año pasado, en el 2022, el promedio, por ejemplo, en el estado de Baja California, que es uno de los estados más altos, el promedio del ingreso de un profesor, de un docente de educación superior,
estaba entre los 17,700 pesos, en el estado de Hidalgo en 12,700, en Yucatán 12,400. Evidentemente, como vemos aquí, pues eh, varían, dependiendo de cada entidad, hay variaciones en los sueldos, es decir, en los pagos que puede llegar a obtener un docente de educación media superior o superior, pero independientemente en qué estado te encuentres, el tener habilidades para ser docente de educación media superior o superior tiene dos ventajas principalmente. Una, en que se puede convertir en una salida colateral. Por salida colateral no quiere decir que tú te vas a dedicar al 100% a la docencia de educación superior, pero es un ingreso y un campo de desarrollo profesional complementario. Es decir, no necesariamente vas a ser docente de tiempo completo o vas a ser docente todo el tiempo. De hecho, nosotros hemos diseñado nuestros cursos de formación para la certificación en este estándar de competencia, dirigido con el perfil de ingreso a personas que son profesionales que se piensan dedicar o que se dedican a la educación, no profesionales de la educación, profesionales de los campos, de las diferentes disciplinas del conocimiento, pero que se dedican a la educación, es decir, a la formación en el campo de la media superior o en los niveles de la media superior y superior. Pero también puede ser, además de una salida colateral, una salida complementaria. ¿Qué pasa cuando hemos tenido esos periodos de crisis que hoy en día de manera infortunada son más recurrentes por las crisis económicas, por las incertidumbres que enfrentan las empresas sobre el futuro? Pues empiezan a recortar personal, tratan de mantener una visión de los gastos, de los costos hacia el futuro más controlada, y a veces nos vemos en la necesidad de buscar otros empleos, de estar en fases transicionales, donde de repente, pues, sabemos que el mercado laboral para la docencia de media superior y superior en el sector privado es un campo de alta movilidad, es decir, cada semestre, ni siquiera cada año, cada semestre es una oportunidad susceptible para que alguien se incorpore casi de manera inmediata a una escuela, a una institución de educación media superior o superior del sector privado. Ahí nosotros vamos a enfrentar justamente en que los procesos de selección, y además hoy en día también en el gobierno, porque por lo menos en media superior ya a través del UCICAM se hace una evaluación para poder ingresar como docente. Y en el nivel superior, dependiendo del tipo de universidad, pues generalmente también se aplica en el sector gubernamental, en las universidades autónomas públicas, se aplica algún mecanismo de evaluación o de valoración. A veces es solamente curricular, pero a veces requiere la demostración de las habilidades didácticas. En el sector privado, generalmente es así. La mal llamada clase muestra, que debe ser ya llamada más bien como evaluación de habilidades didácticas, donde ustedes tendrán que demostrar que tienen las competencias para impartir educación superior, no solamente que tienen el conocimiento del campo profesional que se requiere, sino que son capaces de construir una experiencia de aprendizaje para las personas con las que van a interactuar y entonces proponerles un proceso de aprendizaje significativo. Es decir, no solamente dar información, diseñar actividades que propicien el procesamiento de la misma y la movilización de saberes por parte de los participantes o de los estudiantes para que muevan y conviertan lo que están viviendo en un aprendizaje significativo. Eso desde que presentan ustedes su plan de clase, ¿no? Entonces, bueno, esa es la diferencia muchas veces entre ser seleccionado. Yo estoy seguro que algunos han tenido experiencias en las cuales sin duda son buenos profesionales, sin duda se dan cuenta que aquellas personas con las que están compitiendo por un puesto en una universidad privada o en un bachillerato o público, pues a veces nos sentimos más confiados de que somos muy competentes, somos buenos profesionales, pero por algo no nos contratan y tal vez no nos lo explicamos hasta que entendemos cómo es que desarrollamos
mal llamada clase muestra, nuestra evaluación didáctica respecto a lo que otras personas sí logran hacer. Bien, estos serían mis comentarios. Te devuelvo el micrófono, Loreli, para que continúes con la información y en unos momentos regreso para impartir el contenido de la sesión del día de hoy. Ok, muchísimas gracias, doctor Vertis. Tiene mucha razón en todo lo que acaba usted de mencionar, ¿no? Estamos hoy por hoy enfrentándonos a grandes retos, sobre todo los estudiantes universitarios, esta poca movilidad también y, como les decíamos, estos trabajos flotantes, ¿no? Que no necesariamente son de lo que nosotros nos hubiera encantado dado nuestra profesión, pero estamos ahí, ¿no? Y obviamente nosotros justamente generamos dos programas exitosos. Han sido exitosos porque de verdad todas las personas que se han integrado en ellos, la mayoría, y yo les puedo decir que en un 98 o 99% se han certificado. Es bueno hablar también de lo bueno, pero también es bueno hablar de lo negativo. Pero primero vamos a enfocarnos de lo bueno, de lo que nos ha logrado, lo que hemos logrado a través de todas las generaciones que hemos implementado en el programa en apoyo a docentes y en el programa en apoyo a estudiantes universitarios. Lo que nos dimos cuenta, uno, es que nosotros al momento también de decidirnos profesionalizar y certificarnos, porque no solamente tenemos estas, sino muchas más en nuestro haber, ya hasta nos hemos recertificado, etcétera. Cada uno de nosotros tenemos distintas, dado a la naturaleza de nuestra profesión que tenemos de manera inicial. Pues nos dimos cuenta que no queríamos ser tratados como fuimos tratados en otras ocasiones, que a veces también nos sentimos limitados por la cuestión económica y que hoy por hoy esto que sucedió a través de la pandemia, durante la pandemia y al culminarla, aunque estamos todavía que no sabemos si realmente ya terminó, pero estamos hablando de una parte pospandémica. Nosotros generamos estos programas donde logramos que todos los ejercicios de capacitación, también de talleres, cursos y diplomados con términos de certificación se lograran certificar las personas en la mayoría de los casos. Entonces tuvimos ejercicios donde hemos aplicado a docentes de toda la República Mexicana, de básica, obviamente del sector educativo básica, pero también hemos tenido a estudiantes universitarios que todavía siguen siendo estudiantes, que están preocupados por ir adquiriendo más conocimientos que ya no les alcanza todavía con la formación que están adquiriendo durante su formación docente. Entonces, estos, justamente en esta certificación, nosotros hemos visto muchos beneficios y les voy a hablar de ellos que hemos logrado en estos programas. Uno es que se llega a promover y a transferir conocimiento. Hemos logrado que las personas tengan la capacidad de ser resolutivas en problemas y generar estrategias de aprendizaje para generar incluso ellos su movilidad en el sector público, que ya lo hemos mencionado, y el sector privado, que se logre también procesar información y contextualizar contenidos. Ahorita vamos a llegar a ese punto porque para mí es muy importante lo que les va a mostrar el doctor Miguel Ángel. Se ha logrado también aplicar una metodología avalada por el sector académico público y privado. Y aquí tenemos a grandes agentes importantes que a lo mejor ustedes son organismos, son secretarías que ustedes han escuchado como la NUYES, el UCICAM, el PROFORDEMS, la Secretaría de Educación Media Superior que es la SEMS y el Sistema Nacional de Bachillerato. Justamente el origen de esta certificación parte del PROFORDEMS, que era preparar a los docentes para que formalizaran su conocimiento en educación media superior, porque si ustedes se dan cuenta no hay universidades que preparen a profesores para educación media superior, ni mucho menos para docentes en superior. ¿Qué es lo que también hemos visto de beneficios y de lo que aprenden las personas con nosotros? Que logran apoyarse a través de tutorías y que han minorizado desde su parte micro, que es desde el aula,
y han tenido impacto en este rezago educativo, ¿ok? O sea, se han minorizado estas grandes cifras que siempre y constantemente se están tocando, que es el índice de reprobación, de deserción. Entonces, todo eso nos ha ayudado a nosotros también a fomentar esta identidad institucional. Ya que ustedes aprenden y se sienten y se saben docentes, pues logran esta identidad. Y a través de proyectos profesionales también los van convirtiendo en proyectos personales y los convierten también, por supuesto, en sus proyectos educativos. Y tenemos justamente hoy a docentes que, por saberse y sentirse jóvenes y tener ese acercamiento con los chicos, pues van impulsando otro tipo de herramientas, no solamente digitales, sino también para la colaboración. Y por supuesto, ¿por qué no? Para poder ayudar a que estos jóvenes o universitarios pues logren desarrollarse plenamente en ese desarrollo, vaya pues que se está tratando de buscar en esta formación de media superior y en la universalidad que es la universidad. Y pues bueno, hoy por hoy tenemos a profesionales que han logrado ya insertarse por medio del proceso de selección en UCICAM del 2022 al 2023. Hoy también tenemos una generación, o actualmente la tenemos, que están en este proceso de selección, entonces están llevando a la par todo lo que les está pidiendo el UCICAM, que es obviamente integrarse a los distintos cursos, que tengan 2 años mínimo como experiencia docente, que tengan un idioma extra después del español, que obviamente logren pasar los filtros pasando 2 cursos muy importantes que son sobre herramientas digitales en la docencia en media superior, la nueva escuela mexicana, que es esta propuesta que justamente viene por integrar en educación, integrarse en media superior y que modificó los planes y los programas. Y por supuesto, uno de los filtros más importantes, del cual también ya mencionó el doctor Bertis, es la clase muestra, que dura 10 minutos. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que apantallar en ese proceso, ¿no?, de selección, tienen ustedes que apantallar, pero esta clase muestra no solamente lo van a lograr adquirir esta competencia o esta habilidad y destreza, sino que les va a funcionar también, porque si ustedes no tienen todo esto que les acabo de mencionar que está pidiendo hoy por hoy UCICAM, pues obviamente pueden insertarse en el medio laboral privado. ¿Y qué es lo que hemos visto de las personas que justamente que ya están, ¿no?, trabajando en universidades y en preparatorias privadas o en bachilleratos privados? Hemos visto que les piden que hagan una clase muestra de 2 formas. Una, teniendo público que son estudiantes, y la segunda, que tengan a los académicos o a las academias, como también les llegan a nombrar en esas preparatorias. ¿Por qué? Porque el empleador, como les decía, recuerden que son también empresas y están buscando obtener resultados y satisfacción. Y obviamente quienes no, o sea, los propios docentes que tienen mayor experiencia, o también los estudiantes quienes puedan determinar si se quedan o no. Entonces, ojo, es muy importante que esto sí lo consideren, porque podrán tener el mejor currículum, pero si no tienen esa experiencia que los pueda desenvolver como docentes, pues obviamente les va a costar muchísimo más trabajo entender toda esta parte. Y bueno, justamente este programa dura 13 semanas. Durante esas 13 semanas ustedes llevan el acompañamiento del formador y van ustedes obteniendo las sesiones también de manera directa. ¿Por qué? Porque es un material de apoyo. También se les hace llegar otros materiales de apoyo, otras certificaciones que han sido exitosas, y por supuesto también les hacemos un momento de una preevaluación. Esta preevaluación lo que nos va a indicar es que podamos entender si ustedes tienen o no listo todo lo que nosotros les estamos pidiendo. Pero ojo, nosotros vamos llevándoles y solamente van a ver a su formador, que en este caso sería el doctor Miguel Ángel, una vez a la semana, y les vamos dejando actividades de tal manera que no implique o no impida que ustedes lo que están haciendo no lo puedan resolver durante el momento en el que están ustedes ejercitándose o realizando sus cuestiones laborales, ¿ok? Entonces, por eso solamente los vemos una vez a la semana. Y en esa ocasión que los vemos solamente una vez a la semana, les vamos dejando tareas y actividades de tal manera que entre la semana 10, ¿ok?,
a la semana 13, ustedes ya van resolviendo o ya tienen resuelto todo y vamos viendo nosotros a través de las asesorías, se les van dando asesorías personalizadas en sus tiempos posibles y si no entienden al asesor, obviamente también el evaluador echa mano, tiene que ver el evaluador lo que ustedes están, cómo están avanzando y si vemos que tampoco el evaluador les ayuda a resolver, prácticamente pasan directamente con el formador, que en este caso sería el doctor Miguel Ángel Vértiz. Entonces ustedes siempre van a tener acompañamiento en todo momento, se les va a hablar claramente desde un inicio de qué se trata la certificación, cómo se logra, ¿ok? Y ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Y obviamente entre la semana 14 y 15 ustedes ya se están evaluando. También, por supuesto, manejamos distintos programas, obviamente, que también ustedes pueden incluirse, pero este ha sido exitoso justamente porque no están perdiendo el tiempo. Solamente nos vemos una vez a la semana y las demás son en sus horarios preferenciales. Viene incluido, obviamente, ya los honorarios de todo el equipo, viene el IVA incluido y el certificado incluido. Entonces, si ustedes en algún momento dado no pueden entrar a la sesión, se perdieron de la sesión, nosotros siempre les hacemos llegar esta sesión y tienen el derecho a entrar ya sea con el formador o con el asesor o el evaluador para que les dé la asesoría. Oye, ¿sabes qué? No entendí de tal minuto, ¿me lo puedes explicar porque no lo entendí? Y nosotros con gusto les decimos, ok, se trata de esto y vamos a hacer esto. Entonces, si ustedes apartan con 300 pesos, a partir de esos 300 pesos lo que vamos a generar es una cita directa con su evaluador y el evaluador los va a atender directamente. A él ya no le tienen que pagar nada, no, absolutamente nada. Solamente van a estar viéndolo paulatinamente y en algunos momentos donde tenemos que nosotros hacer nuestro ejercicio para poder presentar todos los resultados ante conocer. Y justamente yo quiero hablarles de algunas cosas que nosotros hemos notado de aquellas personas que se dicen ser expertos en este ámbito educativo y que logran cometer errores muy fuertes que nosotros les llamamos vicios, vicios que se van reproduciendo y que no permiten que las personas tengan un reconocimiento integral y van repitiendo esos errores. Y déjenme decirles que sí los hemos notado porque nosotros también hemos sido parte de comités interinstitucionales para evaluar preparatorias y sobre todo universidades y también hemos sido dictaminadores y también hemos sido partícipes de estas clases muestra. Entonces hay una cuestión que nadie les enseña, que a nadie le den la importancia, pero que es lo primero que ustedes deben de aprender, que es identificar y reconocer un programa de estudios y un plan de estudios. Por eso yo quise que el día de hoy el doctor Miguel Ángel les explique la importancia. ¿Por qué? Porque durante todo el proceso de su formación van a estarse basando en esta documentación que a ustedes les va a permitir que se genere una identidad. Así que yo los dejo con él para que pueda explicarles de qué se trata estos documentos. Y pues bueno, adelante, doctor Vértiz, les doy la palabra. Pues muchas gracias, Lorely. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Pues vamos a iniciar ya propiamente el contenido, el desarrollo de la sesión del día de hoy. Es la primera sesión de, pues varias que vamos a tener con el propósito de desarrollar las habilidades, hacerles compatibles con las habilidades que ya han adquirido, que posiblemente ya tienen, con algunas metodologías, algunos conceptos que van adecuándose a las necesidades de la educación superior. El objetivo, aquí está, el objetivo de todas las sesiones, ¿no? Que son por lo menos 10 sesiones, más algunas más, hasta 5 o 6 más que pueden ser necesarias, con acompañamiento tutorial personalizado para que logren pues desarrollar la totalidad de los detalles que tiene que ver con lo que se requerirá para su certificación. Entonces, bueno, el objetivo es que el profesional dedicado a la educación media superior y superior, aquí quiero insistir, no es para personas dedicadas exclusivamente a la educación, es para profesionales que deciden dedicarse de manera colateral o complementaria o de tiempo completo a la educación media superior y superior, pero que de origen son profesionales de algún campo de las disciplinas profesionales que se emiten a través de las licenciaturas y posgrados.
Pero bueno, el profesional integra las competencias para la práctica docente adquiridas a través de su experiencia con los referentes teórico-prácticos propuestos por el estándar EC 0647 de conocer, que es el que estamos trabajando y promoviendo el día de hoy a través del reconocimiento de la aplicación de los elementos, competencias en el desarrollo de una propuesta de unidad de trabajo o sesión del curso con la finalidad de preparar su evaluación de certificación. Aquí, evidentemente, para no dejar pasar, aunque suene con un exceso de presunción, pues nos sentimos muy orgullosos de que el 99% de las personas que han tomado estos procesos de formación con nosotros logran la certificación y no solamente logran la certificación, sino que la logran con un nivel de evaluación muy alto, muchos del 100%. Es decir, nosotros no dejamos cabos sueltos, no los vamos a mandar a certificarse, a hacer la evaluación para certificación si vemos que tienen algún detalle que habría que atender, que mejorar, que perfeccionar. ¿Por qué? Pues porque pues, algunos centros evaluadores se benefician de pues cobrarte nuevamente la evaluación porque no lo logras a la primera. Nosotros vamos con casi la seguridad de que lo van a lograr y no solamente eso, sino que lo van a lograr con una altísima resultado en la evaluación. Cercano, si no al 100%, la mayoría cercano al 100%. Estos son los elementos, los temas que vamos a cubrir a través de las sesiones que vamos a ir avanzando. La primera son los elementos sobre el diseño curricular y aprendizaje. Aquí lo primero que tenemos que entender es justamente cómo se puede un docente incorporar en el diseño de su clase para que este diseño sea congruente con el plan maestro, que es el plan de estudios de formación de una persona. Este plan maestro tiene un objetivo, es un perfil de egreso, ya sea de un ciudadano, de acuerdo al plan de estudios de educación media superior, o ya sea de un profesional, si el plan de estudios es universitario. Aquí es muy importante también señalar que pues hace una enorme diferencia entre entender cómo se constituye una participación, cuál es la participación que hace un docente para contribuir a la formación de una persona. Y bueno, aquí, como decía, vamos a ver la diferencia entre eso y dar un curso de capacitación que solamente busca desarrollar una competencia, si bien muy concreta y valiosa para las organizaciones, descontextualizada de un proceso más amplio de formación. Bien, también vamos a ver el tema 2 es la planeación de las unidades de trabajo. Las unidades de trabajo son las sesiones de clase. Yo prefiero llamarlas unidades de trabajo porque algunas veces no basta una sesión, sobre todo si son sesiones cortas de 40 minutos. Existen algunas modalidades curriculares donde las sesiones son muy cortas. Hay modalidades que son sesiones muy largas, sobre todo en los posgrados, de hasta 4 horas, pero si son muy cortas, pues una unidad de trabajo, es decir, un tema completo, no se puede desarrollar en una sola sesión. A veces tenemos que usar dos, podría llegar a ser tres, aunque tres ya serían muchas, pero puede llegar a suceder. Entonces vamos a hablar de la unidad de trabajo, aunque en la mayoría de las veces una unidad de trabajo se desarrolla en una sesión. Vamos a ver cómo se planifica, vamos a ver el tema de la evaluación del aprendizaje. Vamos a ver cómo diseñar no solamente una estrategia de evaluación, sino los diferentes instrumentos en congruencia con lo que se diseña en el plan de la unidad de trabajo. Y bueno, también vamos a ver esta sección que tiene que ver con el desempeño para propiciar el aprendizaje. A veces aunque es un elemento importante, pero no es suficiente. A veces el tener los documentos, el plan de la sesión, los instrumentos de evaluación diseñados, las actividades descritas, parece que pudiese ser suficiente y eso muchas veces es el error que se comete en otros centros evaluadores donde hacen los productos y dicen ya te puedes evaluar para la certificación, pero la evaluación supone que la persona desempeñe, es decir, ejemplifique, ya sea en contexto real o simulado, pero demuestre que puede desarrollar una sesión. Aquí, evidentemente, del plan a la práctica, hay una serie de cosas que hay que atenderse,
para no cometer errores, ¿no? A veces podemos olvidar, inclusive por los nervios, que hay una actividad que tenemos planificada y no hacerla, no apegarnos al tiempo, es una serie de elementos que vamos a revisar, cómo prevenirnos, cómo tener algunas pues actividades previsorias, algunos recursos que podemos utilizar para que nuestro desempeño sea idóneo y se apegue a lo planificado. Y bueno, finalmente vamos a ver el tema de la tutoría a partir de resultados de aprendizaje. Aquí cabe señalar que hay muchos tipos de tutoría. La tutoría que vamos a ver en este curso formativo, pues es la tutoría que generalmente se pide en todas las universidades y bachilleratos del país, que es la tutoría de aprendizaje, ¿no? Hay tutorías de otro tipo, pero vamos a concentrarnos en esa porque además es la que establece el estándar de competencia. Entonces, bueno, aquí solo quiero complementar que, bueno, el estándar de competencia en la metodología de conocer se diseña con la participación de los diferentes sectores, del sector privado, el público, la academia e incluye a los trabajadores, los sindicatos académicos de las diferentes universidades, a la NUYES y a la propia SEP. Se constituye por la metodología de conocer un comité por competencias. Esto hace que lo que está en el estándar de competencia son los elementos consensuados, es decir, aquellos elementos que son aceptados y requeridos por todas las modalidades de bachillerato y de educación superior que participan, por lo menos en la NUYES, que por lo menos tienen un sindicato o que tienen alguna representación, alguna visión por parte de grupos académicos. Entonces, bueno, siendo un consenso, la tutoría, y no es mentira, cualquiera que haya ya experimentado, haya vivido la docencia en educación media superior, es algo que hoy en día en todos los modelos de bachillerato y de educación superior se pide. Bien, por eso es que lo vamos a incluir. Bien, vamos a iniciar entonces pues con un breve repaso. No somos tantos en la sesión y sí me gustaría que pues por lo menos en el chat me expresaran pues cuál sería su expectativa, algo que quieran compartir, algo que quieran manifestar en términos de qué esperan de este curso, por qué están aquí, por qué nos encontramos, por qué nos interesa la educación media superior o superior. Pues no sé, Laura, Javier, ¿qué opinan? ¿Qué nos pueden comentar? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Javier, adelante. Pues yo para conocer cómo sería la aplicación de estos nuevos modelos educativos. Yo trabajo en prepa y en universidad. Ah, perfecto. Pues tú ya tienes experiencia, vienes más bien a consolidar, actualizarte, a perfeccionar tus prácticas. Pues bienvenido, Javier, un gusto tenerte aquí y pues vamos a caminar juntos unas semanas hasta lograr el propósito de no solamente que te certifiques y obtengas un documento que te avale por parte de la SEP tus habilidades docentes, sino también para que pues en la medida de lo posible pues tratar de aportar a tu formación algo adicional y que tenga valor. Laura, bienvenida. Un gusto también compartir contigo esta tarde, noche. ¿Qué nos puedes comentar? Creo que tiene problemas con su micrófono. Espero que igual pueda escribirnos más adelante. Sí, si tienes problemas con tu micrófono, nos puedes mandar un mensajito. Aquí, ya nos podemos comunicar también a través de este chat. Y bueno, aprovecho que ya tomé la palabra para comentarles que Loreli nos puso ya aquí en el chat del Zoom. Pueden ingresar aquí en el globito del chat una liga para que se registren y les hagamos llegar el cupón que ha estado mencionando Loreli. Ahorita lo explica un poco más a detalle, pero pues necesitamos que se registren para poder saber a qué WhatsApp o a qué correo les podemos hacer llegar este cupón y lo puedan hacer valer en este proceso de certificación. Bien, pues en cualquier momento, Laura, levantas la mano y te damos la palabra. Entonces bueno, o nos escribes en el chat y aquí nos leemos y nos comunicamos contigo
según lo que quieras comunicar. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, la expectativa, pues más o menos vamos por ahí. Queremos avanzar, no solamente acompañarles para lograr que pues elaboren una serie de productos que logren desempeñarse con ciertos principios y alcancen a certificarse, sino que también nuestro interés sería aportarles algo de valor en sus procesos, en sus prácticas cotidianas. Y bueno, vamos a ver este conjunto de círculos, porque el primer tema, como lo vimos, tiene que ver con los principios curriculares, ¿no? Entonces tenemos que pues, de hacer una serie de definiciones porque es uno de los elementos fundamentales. Cuando ustedes se van a certificar, en realidad, la persona evaluadora, si es profesional y lo dice su estándar de competencia, yo les invitaría, de hecho vamos a tener que repasarlo, yo les invitaría a que repasen, le den una lectura a este documento que es la ficha del estándar de competencia, este documento que trae los logotipos de conocer, donde viene la descripción del estándar de competencia de propiciar el aprendizaje significativo en educación media superior y superior, y ahí van a leer que para la evaluación ustedes tienen que presentar el plan de estudios. Es decir, cuando inicia su evaluación, una de las primeras cosas que le va a decir la persona evaluadora es, entrégame por favor tu plan de sesión y entrégame por favor el plan de estudios al que corresponde la sesión que vas a desarrollar. ¿Por qué es importante el plan de estudios? ¿Qué está evaluando? ¿Qué está buscando la persona evaluadora? Se está buscando esa congruencia necesaria. Es decir, nosotros le vamos a llamar plan de la unidad de trabajo al plan de la sesión, de una sola sesión, pero cada una de las sesiones debe contribuir en algo. En la educación media superior y superior, así como en la capacitación, pero más en la educación media superior, cada sesión, cada unidad de trabajo debe contar, debe contribuir en algo a un propósito superior. ¿Para qué damos una clase? Para que a lo mejor una clase, las primeras clases de un curso es que los estudiantes comprendan o identifiquen un conjunto de conceptos clave. Si no sabemos para qué queremos que los identifiquen, entonces no vamos a lograr que movilicen los saberes, lo aterricen en una aplicación concreta de su vida profesional. Entonces, tenemos que tener claridad que esos conceptos estamos tratando de sembrarlos en el entendimiento, en los procesos mentales de nuestros estudiantes para que logren algo más el propósito de la unidad de trabajo, ¿no? Posiblemente la unidad de trabajo ya no se refiere solamente a identificar conceptos, sino a aplicar, por ejemplo, un plan estratégico. Que aplique el plan estratégico. Para aplicarlo, primero deberá entender los conceptos, saber una metodología y ahora sí su aplicación. Entonces, estas primeras sesiones son fundamentales, ¿no? Y vamos a verlo en lo que es el currículum, ¿no? También tienen que estar bien vinculados para contribuir al propósito de la unidad. Pero el propósito de la unidad no es por sí mismo, o sea, no es, nosotros no vamos a desarrollar la unidad de trabajo, perdón, la unidad temática como nosotros lo querramos. Tenemos que ser responsables como docentes y entender cuál es el plan maestro de formación, es decir, entender el plan de estudios, la malla curricular de donde nosotros estamos contribuyendo. ¿Qué se espera? ¿Para qué se espera que desarrolle esa unidad temática? ¿No? Algunos, inclusive, esas son malas prácticas en educación superior. A veces suponemos que tenemos la libertad, que la libertad de cátedra se trata de la libertad de decidir modificar la unidad temática, cambiarle la bibliografía, cambiarle, a lo mejor la bibliografía puede ser muy versátil, pero no necesariamente cambiar el propósito, el sentido de lo que se enseña en esa unidad temática. Sí hay cierta libertad, pero también tenemos que ver si al hacerlo no estamos modificando el propósito del espacio curricular o de la materia, o al modificarlo en el propio espacio de la materia, no estamos afectando ya el perfil de egreso. Es decir, cuál es la contribución de esta clase, por lo tanto del tema, por lo tanto de la materia o el espacio curricular y por lo tanto del plan de estudios para la formación de un perfil de egreso. Y aquí también tenemos que tener una claridad de los objetivos
organizacionales, que dicho sea de paso, que cuando no los compartimos, se vuelve muy complicado realmente ser docente de una institución que tiene objetivos o principios, valores distintos, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando existen estas universidades jesuitas que tienen una contribución muy importante, por ejemplo, la Ibero contribuye de manera muy importante a la formación de profesionales en este país y es una gran universidad. Sin embargo, si uno no profesa los principios jesuitas, ¿no? Pues sería difícil que uno pudiera desarrollarse como docente en esas licenciaturas porque tienen objetivos, tienen un sello organizacional. La institución tiene sus propios principios. Vamos a ver que eso es lo que explica que una licenciatura en Derecho o una ingeniería en mecánica, aunque se llamen igual, aunque sean el mismo campo de conocimiento, pues la formación y el plan de estudios y el perfil de egreso puede ser muy distinto si se trata de una universidad tecnológica o si se trata, por ejemplo, de una universidad estatal autónoma o si se trata de la UNAM o del Politécnico, ¿no? Vamos a ver que esas diferencias van marcadas, van a ser definidas justamente por la vocación de la organización. Entonces, hasta eso debemos tener muy claro. En el bachillerato sabemos que no es lo mismo el ciudadano que se forma en las aulas de las vocacionales del Politécnico que el que se forma en las aulas de los colegios de bachilleres o de los CONALEPS. Tienen vocaciones formativas y perfiles de egresos muy distintos. Claro, todos comparten ciertos propósitos generales de la formación de ciudadanos que se inserten productivamente en la sociedad, que puedan participar políticamente, que comprendan sus derechos, los derechos de los demás, etcétera. Sin embargo, la 30 segundos. formación específica puede y de hecho es muy distinta. Doctor Miguel, ¿le puedo pedir un favor si puede apagar los micrófonos de Javier y de Eva, por favor? Gracias. Bien, sí, bueno, estoy silenciando los micrófonos porque se nos mete ruido, pero en cualquier momento los pueden abrir y participar. Como decía, no somos tantos, somos suficientes para poder establecer un diálogo si es necesario. Si tienen alguna pregunta, pueden usar el chat, pero también pueden usar la palabra sin ningún problema. Esta es una medida solamente para, digamos, evitar el ruido, ¿no? Que se puede estar metiendo en los micrófonos, pero si necesitamos participar con toda confianza pueden volver a abrir su micrófono. Bien, entendido esta jerarquía, este elemento del plan, ¿no? Es decir, hay el plan de una materia es parte de un plan mayor, que es el plan de estudios, y tiene un propósito formativo, obtener un perfil de egreso, es decir, construir, transformar la vida de una persona, el perfil de comportamiento, de comprensión, de interacción de las personas y las cosas que puede hacer en la sociedad, ¿no? Entonces, si modificamos, como en todo, si tenemos un plan y modificamos el plan, si modificamos la ruta formativa, por pequeña que sea la modificación, podemos ya poner en riesgo ese, eh, ese esfuerzo o ese plan maestro de formación de una persona, ¿no? Supongamos que nosotros vamos hacia Veracruz o hacia Cuernavaca o hacia Acapulco en una carretera y tomamos una pequeña desviación, pues esa pequeña desviación ya nos va a llevar, ¿no? A un destino muy diferente al esperado. Eso es lo que puede suceder. Entonces, comprender, y por eso destaco esto, ¿no? Si nosotros no compartimos los principios, por ejemplo, de el Politécnico, ¿no? El IPN tiene como lema la ciencia al servicio de la patria. Si no compartimos esos principios, ¿no? Si, por ejemplo, somos como algunos políticos contemporáneos que odiamos la ciencia, pensamos que son grupos de fifís, de personas que no les interesa el bienestar, etcétera, y decimos, no, eso de fomentar la ciencia es una pérdida de tiempo, hay que actuar en otros campos, ¿no? Tal vez más filosóficos, más humanitarios, pero no en la parte científica. No es tan necesaria que todos sepan ciencia, técnica,
y aplicarlo, ¿no? Si no compartimos los principios del Politécnico, vamos a estar en constante tensión y entonces es cuando se llega a malinterpretar el principio de libertad de cátedra, que puede ser un principio valioso, principio importante en la formación, sobre todo en educación superior, y podemos utilizarlo para distorsionar el plan de estudios. Y entonces ni vamos a lograr que la persona tome un perfil de egreso distinto con una sola materia, ni vamos y sí vamos a lograr que no se logre por completo el perfil de egreso que esa institución está proponiendo. Entonces, parte de la democracia, parte de la vida plural del sentir universitario, universidad quiere decir eso, pluralidad, ¿no? Es donde todos tienen un espacio. Frases como saquemos a los neoliberales de la UNAM son ilógicas en la universidad, no porque nos caigan bien los neoliberales, puede ser que nos caigan mal, pero de eso se trata la universidad. Todas las visiones deben tener cabida en la universidad, ¿no? Esa pluralidad necesaria, ¿no? Bienvenidos los liberales, pero también bienvenidos los marxistas, también bienvenidos los neokeynesianos, bueno, bienvenidos todas las ideas porque la pluralidad es la base, ¿no? Del crecimiento del conocimiento, la ciencia y las disciplinas. Pues cuando hablamos de formación profesional y sobre todo por formación profesional universitaria, es muy importante entender que debe haber diferentes propuestas formativas. Entonces, bienvenida la Ibero con su propuesta jesuita y también bienvenida la UNAM con su propuesta laica, también bienvenido las universidades tecnológicas con sus propuestas técnicas, también bienvenido el Politécnico con sus valores de la técnica, el servicio a la patria. Es decir, debe haber esa pluralidad, pero debemos compaginar con ella, estar por lo menos conscientes. Disculpen si se está metiendo ruido ahora de mi parte, pero tengo aquí cerca una calle que, bueno, pasan motores, motocicletas, pero bueno, continuamos. Entonces, Doctor, sí, sí, adelante, adelante, este, disculpe una pregunta. adelante, Javier. Habla Javier Aguilar. Esta certificación que ustedes dan, ¿quién la requiere y para qué nos sirve? Excelente. Ahorita vamos a profundizar en eso, pero brevemente te contesto. La certificación 647, pues es una certificación que algunas instituciones te pueden requerir, sobre todo aquellas que están en algunos programas de media superior y de superior que buscan como ciertas posiciones en la política educativa, ¿no? Ciertos apoyos. Esto está cambiando, como lo decía Lorelí. Este, Al parecer va a haber usos diferentes de esta certificación. Es posible que se establezca como norma, todavía no lo es, ¿no? Pero es posible que se establezca esta certificación como norma para cualquier docente de educación media superior y superior. Todavía no es una norma, pero se está discutiendo ahorita la política educativa del conocer, perdón, las políticas de los estándares de certificación de conocer. Pero lo más importante es que, bueno, se obtiene una certificación que emite la SEP, es decir, te certifica como una persona que posee la competencia de docente en educación media superior y superior. Este, Te sirve para tener un respaldo curricular, pero también te sirve para pues desarrollo profesional, ¿no? Es decir, nuestra propuesta, por cierto, es que es justamente no sea solamente en miras de obtener un documento, que si bien es algo importante, pues también es con miras de obtener una formación, una preparación que le dé valor a lo que tú haces como profesor, como docente en media superior y superior, ¿no? Ese sería el propósito. La utilidad, pues, son esas dos partes. Una sería una utilidad en cuanto a tu desarrollo, en cuanto a tu capacidad de hacer una docencia un poco mejor, comprender los elementos del el quehacer docente universitario y de media superior. Y por otra parte, pues contar con una certificación que dé certidumbre a empleadores, a otras instituciones donde tú te desarrolles,
sobre tus habilidades porque la certifica la SEP. Y bueno, finalmente, quien la solicita, pues hasta ahora no es un requisito obligatorio en ninguna, bueno, posiblemente algunos te lo requieran por su política interna, que es lo que me comentaba, pero digamos, no es que te impida no tenerlo, poder ingresar, pero sí puede ser la diferencia, ¿no? En cuanto a las habilidades, ¿no? Pero es posible, solo lo planteo como una posibilidad, que en unos meses más, cuando termine la discusión de las certificaciones, de algunas certificaciones como esta, que se vuelva una norma para la impartición de docencia, pero todavía no lo es. Entonces, eso es lo que podría decirte. Yo ahorita, al terminar, le daré la palabra a Loreli para avanzar en ello, ¿no? Entonces, bueno, regreso a este espacio, a este punto de, yo estaba señalando, es importante como docentes comprender el plan de estudios, la materia y el perfil de egreso y también la vocación del centro educativo en el que estamos, ¿no? Tenemos que tener esa claridad porque no debemos confundir la libertad que tenemos para nuestra docencia con la posibilidad que también puede estar presente de modificar los contenidos de los espacios curriculares, es decir, de las materias, y con ello impedir el buen logro de una formación que para la cual fue pensado no solamente esa materia, sino el conjunto del plan de estudios. Ahorita quiero explicar entonces, para tener mejores elementos para explicar cómo se inserta la docencia particular de cada uno en un plan de estudios, pues quiero explicar algunas definiciones, ¿no? El espacio curricular es la unidad de una malla curricular que puede ser, depende del modelo, pues lo que llamamos materia, módulo, taller, seminario, laboratorio, etcétera. Es decir, ese espacio que un docente tiene para articular un conjunto de temas a lo largo de una unidad de tiempo que puede ser un semestre, pero puede ser un cuatrimestre, puede ser, según el plan de estudios, la unidad temporal de enseñanza, ¿no? Bien, ese es el espacio curricular. También le llamamos comúnmente materia. También tenemos el concepto de estructura curricular, que es la organización en tiempo, es decir, en semestres, lo que vamos a llamar fases, pero también en líneas o ejes de lo que es el contenido de los espacios curriculares. Es decir, los espacios curriculares, las materias, se organizan de tal manera que queda muy claro qué materias deben llevar en primer semestre y qué materias en el último semestre. Eso tiene implicaciones en cuanto a la docencia. No es el mismo nivel de exigencia que puedo pedirle a un estudiante en primer semestre que en sexto semestre, ¿no? Y bueno, también depende de cómo se estén agrupando, o sea, a qué grupo de conocimientos pertenece o de habilidades pertenece el espacio curricular en el que estoy, ¿no? Si es una licenciatura en Derecho, posiblemente existen ejes, ¿no? Que se estructuran por subdisciplinas, derecho laboral, derecho mercantil, derecho penal. Entonces, ¿en cuál de esos ejes está lo que estoy enseñando? Por lo tanto, ¿cuál es el contenido global de a lo que tengo que contribuir y en qué fase me encuentro, es decir, en qué semestre está, ¿no? Y bueno, los elementos de flexibilidad, que son lo que también llamamos materias optativas, que son tanto salidas colaterales para los estudiantes como materias que pueden contribuir para la incorporación creativa de nuevas formas de hacer su profesión, ¿no? O salidas también, en el caso del bachillerato, pueden ser salidas laborales, es decir, adiestramiento, aquí sí, de capacitación, los espacios flexibles de un currículum, por ejemplo, en el colegio de bachilleres hay salidas para administración, para recursos humanos, para contabilidad en los CONALEPS de una forma muy clara, con una carga muy importante. Hay salidas que tienen que ver con los aspectos laborales. Ahí sí, esto sí tiene mucho que ver, como en la capacitación, con el impacto en las posibilidades de desarrollarse en un empleo, en un trabajo muy concreto. Bien, eso es, pero bueno, pero no solamente eso, los espacios flexibles, ¿no? Los niveles de flexibilidad de un currículum también tienen que ver
con el aprendizaje de elementos que pudiesen ser complementarios. Por ejemplo, alguien que estudia arquitectura podría tener una materia optativa sobre edición de video, ¿no? Es decir, no necesariamente todos los artistas van a hacer videos en medios electrónicos, pero aquel que tenga interés, esa materia optativa le da una salida complementaria a sus habilidades profesionales, ¿no? Bien, entonces la estructura curricular se organiza, como vamos a ver en un ejemplo que a continuación voy a presentar, en ejes, es decir, conjuntos, bueno, también se pueden llamar campos, según el modelo curricular, pueden ser ejes, campos, grupos de espacios curriculares, materias, asignaturas, que se integran por su afinidad en un subcampo de la formación, ¿no? Por ejemplo, en el bachillerato es común que veamos el eje de las ciencias sociales, el eje de las ciencias básicas, el eje de, por ejemplo, del civismo o de la convivencia, de la formación ciudadana. Todos estos ejes se aglutinan con un propósito formativo global. Y también vamos a ver que se organizan por fases, es decir, por los momentos temporales según va avanzando el currículum. Cuando no están señaladas las fases, a veces están señaladas como inicio, desarrollo, profundización, o depende del modelo, pero si no están señaladas, la fase es el semestre. Fase 1 es primer semestre, fase 6 es el sexto semestre. Bien, ahora lo voy a explicar en este ejemplo. Este es un ejemplo de un programa de licenciatura que, bueno, lo pongo porque lo conozco muy bien. Es un programa en el cual he estado participando en su diseño y en su rediseño constantemente en muchas ocasiones. También en sus procesos de evaluación, que es el programa de la licenciatura en Administración Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces aquí ilustro. Además, me gusta tomarlo como ejemplo, aunque la siguiente sesión voy a iniciar con otros ejemplos no tan obvios, ¿no? O sea, no tan claros en cuanto a fases y ejes o campos, o líneas, como es el caso de este modelo curricular, pero vamos a ver, este es como muy obvio para entender, por eso lo pongo en principio y en la siguiente sesión inicio con otros ejemplos que posiblemente no son tan obvios. Aquí vienen muy claramente definidos las líneas que son lo que hace de fase o campo. La línea, en este caso, pues son líneas que tienen que ver con esta línea, la primera se llama histórico-filosófica, la segunda es política educativa, la tercera es metodológica, es decir, son espacios curriculares que se agrupan por su objetivo de desarrollar las habilidades o competencias metodológicas o de hacer política educativa, ¿no? O de reflexión filosófica, es decir, todas estas materias están ahí presentes por un propósito formativo que tiene que ver con lo que hace la línea en este caso, ¿no? Entonces aquí se ve claramente el renglón contiene la línea, ¿no? Y vamos a ver que este currículum está organizado en tres fases: inicial, profundización e integración. Insisto, a veces no están señaladas las fases, pero la fase entonces es el semestre, porque la fase tiene el propósito de ilustrar, de indicar cuál es justamente el nivel de desarrollo en el cual un profesor recibe al estudiante, ¿no? Porque no es lo mismo el profesor que está en la fase inicial, en los semestres 1 y 2, ¿no? Por ejemplo, de la línea de política educativa, donde van a ver Estado, gobierno y sociedad, y después política educativa comparada, pues ahí generalmente el nivel de alcance de los aprendizajes son niveles como lo señala la fase de inicio, ¿no? Es decir, aquí no le podemos exigir, no le podemos poner, por ejemplo, la evaluación que realice una política educativa, que evalúe o que diseñe una política educativa. Sería descabellado, está en la fase inicial, ¿no? Estaríamos llevando el nivel de la docencia a un nivel donde por estar fuera de lugar, el alcance, es decir, el esfuerzo o el desempeño esperado al terminar las horas
o las clases, las unidades temáticas que están planteadas, y entonces pues podemos estar convirtiéndonos más en un filtro, más en una limitante, en un impedimento para continuar con el desarrollo de los estudiantes que en una buena docencia. A veces parece, un profesor puede en esta malentendida libertad de cátedra suponer que su obligación es llevar al estudiante a niveles de logro muy elevados, muy exigentes, ¿no? Y evaluar en ese sentido. Cuando ese nivel de logro posiblemente sí se va a llegar, pero en la fase de profundización, justo, y aquí el nombre es muy obvio, en el espacio curricular de evaluación de políticas públicas. Ahí sí, yo le voy a tener que pedir al estudiante, a ver, presenta tu propuesta de evaluación de una política pública, ¿no? Pero no en el primero o segundo semestre, ¿no? Tendrá que llegar hasta acá y entonces va avanzando de forma ordenada. Los alcances van desde la comprensión, comprensión de los conceptos, de los procesos, aplicación de los métodos, hasta evaluación de políticas, ¿no? Por ejemplo, en la fase de profundización, antes de evaluación, está gestión de la política, ¿no? Es decir, aquí la persona ya aplica métodos para la implementación o para la generación de una política educativa, pero hasta el quinto semestre la evalúa. Vemos aquí las optativas, esos son los espacios de flexibilidad. Aquí toma decisiones el estudiante sobre en qué campos va a profundizar, qué conocimientos desea desarrollar y diferenciarse de acuerdo a sus propios intereses, ¿no? Y bueno, ese es como grosso modo lo que sería la explicación. Bueno, podemos explicar cada una de las líneas, pero digamos, como ejemplo, cualquier plan de estudios, digo, no pretendo explicar en particular este plan de estudios, sino ilustrar a través de este cualquier otro plan de estudios. En cualquier plan de estudios tenemos que identificar la materia, el espacio curricular que yo voy a impartir, en qué línea o en qué campo, ¿no? Curricular se encuentra, es decir, a qué grupo de conocimientos pertenece, qué conjunto de habilidades, de conocimientos pretende contribuir a desarrollar en el estudiante, ¿no? Y segundo, ¿en qué fase me encuentro? La fase es fundamental porque justamente me permite entender el alcance, sobre todo en términos de evaluación y de definición de objetivos. Es decir, hasta dónde debo de llevar al estudiante. Porque si me dicen, tú tienes que dar una clase de políticas públicas, pues a lo mejor yo soy tan ambicioso que digo, bueno, es que debe diseñar una política al final del semestre. Y eso no corresponde a esa fase. Si me doy cuenta que estoy en la fase inicial y que hay otras fases donde son de profundización y hay otras que son de integración, es decir, ya voy dándome cuenta que lo que tengo que lograr es solamente los elementos necesarios para que pueda ingresar en el siguiente semestre a un curso donde podrá no solamente comprender, sino ahora sí aplicar métodos, pero sería hasta la fase de profundización, ¿no? Igual para cada una de las líneas y puedo identificar si yo me encuentro en las fases finales del plan de estudios, ahí sí, los alcances, los niveles de evaluación y de exigencia ya son superiores, ¿no? Porque yo recibo estudiantes que tienen una formación previa con una serie de elementos que ya los prepararon para que yo los tome en un punto y entonces complemente, avance en su formación hacia elementos de una mayor exigencia en el desempeño. Justo esta forma estructurada, ordenada, metodológica de ir dando formación desde alcances que van a ser las bases para los alcances más prácticos, más profundos, es lo que diferencia la capacitación de la formación profesional, ¿no? Es decir, tendría que organizar un plan de estudios para lograr que una persona que no sabe nada de políticas públicas transite desde la comprensión de estos temas elementales hasta la evaluación de una política. Si yo diera un curso de 20 horas de evaluación de políticas, donde mi perfil de ingreso fuesen personas que no saben nada de políticas públicas, pues seguramente casi no lograría nada, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Yo aquí sé, en un plan de estudios,
que yo voy a tomar estudiantes con ciertos antecedentes formativos en el quinto semestre, ¿no? Y sé que ahí sí, hasta dónde puedo llegar, porque sé de dónde estamos empezando, ¿no? Evidentemente, y aquí están las reflexiones, si algún profesor en el espacio curricular previo de la fase inicial en política educativa comparada hubiese tomado la decisión de que los temas que están ahí contenidos no eran como los más actuales o más pertinentes y hubiese decidido, bueno, ¿por qué no enseñarles mejor las reformas constitucionales recientes en vez de política educativa comparada? ¿Por qué van a comparar? No le veo mucho sentido. En esa reflexión, cuando llegan al quinto semestre, que es, o el cuarto, que son fase de profundización, van a carecer de los elementos que les permitan el análisis comparativo de políticas y por lo tanto se les dificultará mucho más o no se logrará el que profundicen en los métodos de gestión de políticas, ¿no? A lo mejor van a saber mucho más que los otros sobre reformas constitucionales, pero no lograrán el perfil de egreso que tiene que ver con gestionar y evaluar políticas educativas, por ejemplo, ¿no? Esta sería la reflexión que les quiero dejar. Como resumen, quiero hacer este breve repaso de lo que hemos visto la sesión de hoy, que es una sesión inicial. Hemos intentado iniciar el tema de la reflexión del currículum, es decir, para que en mi práctica docente sea realmente valiosa, para que le aporte a un estudiante algo valioso cada clase, cada sesión para su formación profesional, tengo que entender de qué se trata su formación profesional, cuál es el perfil de egreso, qué busca la organización en términos de valores, principios, propósitos formativos, cuáles son los elementos, los ejes, las líneas, los campos que contribuyen a la formación de esa persona en ese plan de estudios y en qué fase me encuentro yo, qué tipo de formación previa tienen los estudiantes con los que voy a compartir la experiencia formativa de ese semestre o de ese cuatrimestre o de ese periodo de formación. Entonces, bueno, el análisis de un plan de estudios, como le dice el resumen, permite identificar la aportación de mi espacio curricular al perfil de egreso. Y así como su vinculación y la relación con otras líneas, ejes, fases o campos de otros espacios curriculares, es decir, cómo se complementa lo que están aprendiendo en otros campos, en otras materias, cuando simultáneamente están tomando la asignatura, el espacio curricular que yo estoy dirigiendo. Bueno, y bueno, el diseño de los planes de estudios también es importante que se analicen los recursos como las estructuras conceptuales, es decir, cómo se organiza el plan de estudios, cuáles las materias que son precedentes importantes que sí o sí tiene que haber acreditado el estudiante, las que son complementarias que pudiese no necesariamente exigirse, la carga de créditos, que es una fase que indica, que es un elemento que indica la importancia de un espacio curricular. Los créditos es el número, es un indicador, ¿no? Se obtiene a través de una fórmula que establece un acuerdo de la SEP, que es 0.0625 multiplicado por la cantidad de horas que se le dedican efectivamente en clase, más las horas que estimamos de esfuerzo de estudio individual. Pero bueno, más allá de esa fórmula, la cantidad de créditos, pues por lo que estoy mencionando, refleja el esfuerzo que esperamos que el estudiante ponga en esa asignatura. Una asignatura de 2 créditos contra una asignatura de 8 créditos, pues claramente es que la de 8 créditos debe ser más demandante, debe tener un nivel de exigencia superior. Todo eso lo entendemos cuando entendemos y analizamos el plan de estudios. Estaremos entonces listos, una vez que analizamos este plan de estudios, nuestro plan de estudios, donde estamos trabajando, contribuyendo a un plan maestro de formación de las personas que están ahí. Entonces sabemos con más claridad los efectos de las decisiones que tomo, ¿no? Cuando yo decido una actividad de aprendizaje, cuando yo decido una lectura, un video, un elemento que va a aportar al contenido, entonces esas decisiones curriculares debo de tomarlas
en la inteligencia de cómo voy a contribuir o afectar, ¿no?, este proyecto formativo en relación al plan de estudios. Es decir, nuestra docencia no es un elemento aislado en la experiencia de un conjunto de personas que están estudiando un plan de estudios. Nuestra docencia es un elemento que debe estar coordinado, que integra junto con otros docentes, junto con un conjunto de recursos universitarios o de educación media superior, que son laboratorios, incluyendo los extracurriculares, ¿no? Museos, prácticas, etcétera, son elementos que van a construir la experiencia de la formación de una persona, como nos ha pasado a todos, ¿no? Nuestra experiencia formativa, con sus defectos o sus virtudes, nos marcó, determinó el profesional que hoy somos. Eso es lo que pasa con todas las personas que tenemos enfrente cuando les estamos dirigiendo una experiencia de formación. Actividad de aprendizaje, no para la semana entrante, porque la semana entrante es un jueves de asueto, entonces nos vemos hasta el jueves 13 en la segunda sesión, pero en esa sesión les voy a pedir, si bien voy a iniciar la sesión, como lo dije, pues planteando algunos ejemplos de otros currículos, de otros planes de estudios. Voy a tomar un CONALEP, no, bueno, sí, un CONALEP, voy a tomar un colegio de bachilleres, un CEBETIS, para compararlos. No se leen tan fáciles como estos, no son tan obvios, pero vamos a identificar, ejemplificar cómo están ahí claramente los campos, líneas o ejes y las fases, que cuando no son explícitas, son el semestre, y cómo entender entonces un currículum, saber en dónde estamos. Esa es la idea de entender el plan de estudios. Entonces, bueno, si bien voy a empezar con esto, yo les voy a pedir que cada una, haga previamente el análisis del plan de estudios donde va a trabajar o trabaja. Si no tenemos todavía experiencia docente o no hemos incursionado, o no contamos con el plan de estudio porque nos separamos de la institución y no es fácil de conseguir, pues podemos usar el plan de estudio de nuestra propia carrera, ¿no? Así, si yo lo que yo haya estudiado, eso sí me lo sé, conozco el plan de estudios todavía, aunque ya terminamos la carrera, vale la pena analizar nuestro propio plan de estudios para ver qué se esperaba, por lo menos, y cómo estoy yo formado, qué terminé en mi formación, qué tan cercano estoy realmente al perfil de egreso, al plan de formación que tenía ese plan de estudios. Pues vale la pena tomarlo, ¿no? Inclusive, si es el caso de que no tienen una materia laboral o una materia de docencia activa en este momento, pues se pueden ustedes certificar tomando alguna, ejemplificando su docencia con alguna de las asignaturas o espacios curriculares del plan de estudio que estudiaron. Es lo que más conocemos, en todo caso, cuando no estamos impartiendo docencia en algún plan de estudios ya específico, ¿no? Bien, pues hasta aquí mi participación. Le devuelvo la palabra a Lorelí para que profundice con la pregunta que, que nos hacía Ricardo. Ricardo sobre Sí. la utilidad de la certificación, y bueno, también para que dé algo más de información sobre el bono y sobre pues las formas de garantizar su certificación. Adelante, Sí, Loreli. claro, Ricardo y Javier nos hicieron esta pregunta, pero también tuvimos una pregunta en el WhatsApp. Justamente me estaba enterando que hubo otro accidente en la Ciudad de México en el metro y habían personas que curiosamente querían llegar a este evento y no pudieron y nos están avisando de eso, que no estamos ahorita un poquito aislados, dedicándonos pues a este momento, ¿no? Y bueno, bien. En efecto, justamente nosotros sí hemos pensado en ciertos perfiles de personas que pueden ser partícipes para que esta certificación la logren. Pero pensemos un poquito más que muchas universidades también ya se están llenando de personas de edad muy avanzada. Eso no significa que no estemos considerando su valor, ¿no?, de su experiencia. Pero también ya es importante que hoy por hoy las carreras están teniendo también algunas actualizaciones de sus propios planes y programas de estudios y requieren obviamente a personas más calificadas o profesionalizadas, o sea, de ciertas profesiones que se requieren para que obviamente sean parte de esta partida de docentes dentro de sus instituciones.
le respondo justamente a Javier. La utilidad creo que la mencionamos desde un inicio y les voy a mencionar justamente a manera de responderle también a otras personas que nos preguntaban por el temario, ¿qué es lo que van a aprender? Bueno, justamente van a aprender a planear una secuencia. ¿Y cómo es que van a demostrar la competencia en esta certificación? Pues realizando los 3 momentos cognitivos que cualquier planeación o secuencia didáctica piden, que es el inicio, el desarrollo y el cierre. Y obviamente eso también lo van a aprender aquí. Van a lograr propiciar el ambiente o el ambiente de aprendizaje, que es de propiciar el ambiente de aprendizaje significativo. Justamente eso se ve. ¿Y cómo vamos a demostrar ese conocimiento? Pues preparando la sesión, impartiendo la sesión, porque ese es un ejercicio que se tiene que hacer, e implementando actividades dentro de esa congruencia de la secuencia didáctica con sus respectivos instrumentos de evaluación. Aquí hay 2 temas muy importantes que tampoco las personas, porque son enteramente, y no me va a dejar mentir aquí el doctor Bertis, que son temas que se tienen que, incluso se estudian, ¿no? La parte de la planeación. Nos hemos encontrado también dentro de nuestro haber y dentro de nuestra experiencia docentes que ni siquiera logran generar una planeación. Y no es lo mismo tampoco una planeación de capacitación a enfrentarse, ya lo explicó el doctor Bertis en un inicio, a la planeación que genera un ambiente de aprendizaje desde una cuestión de docencia, ¿no? Particularmente en media superior y superior. Y también otro grande tema es la evaluación. Ese es un tema que no me van a dejar mentir tampoco el doctor Bertis y otros expertos, que son temas que requieren de muchísimos años de conocimiento. Y cada uno de estos instrumentos de evaluación que nosotros proponemos también están avalados por, obviamente, conocer, pero también exigen y requieren pues ciertas características y reconocimiento de parte de ustedes, porque, como les decía, a través de media superior y de este nuevo enfoque que es de la nueva escuela mexicana, pues obviamente han cambiado también el sentido o el significado de este aprendizaje significativo que se debe de presumir a través de las competencias o habilidades que también el estudiante genera. En mi caso, yo también le quiero proponer al doctor Bertis que la siguiente semana yo le apoyo con media superior, dado que es más mi campo de expertise. He sido docente en distintas ocasiones en media superior y justamente conozco el antes y el después de estos programas, de esta nueva generación, ¿no? Que se están promoviendo ya, y pues sí han habido cambios relativamente fuertes, enfocados justamente para que se logre esta parte. Entonces, y el tercer punto que van a aprender es asesoría para los alumnos a través del resultado de sus aprendizajes. Antes no se consideraba, y creo que a nosotros nos tocó durante nuestro trayecto escolar, que si aprendías, pues era algo propio, ¿no? Era algo de ti mismo, pero no le importaba tanto al docente si lograbas adquirir o no un conocimiento. Y hoy por hoy creo que ya es más amable, porque también los estudiantes lo exigen y lo piden de manera en su conocimiento autónomo. Y obviamente ustedes van a aprender a aplicar tutoría de manera individual, así como de manera grupal. ¿Por qué? Porque esto termina de encerrar todo este cúmulo de conocimiento que se propicia justamente a través del aprendizaje significativo, del cual es el que estamos hablando, que en media superior es más visible que en superior, porque recuerden que en superior hay más libertad de cátedra. Y esto es a manera del temario, pero también les quiero decir que aportamos más del valor agregado desde nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque hay tips, hay consejos, hay recursos, hay materiales, hay diferentes o distintas rutas para que ustedes logren certificarse. Y obviamente nos podremos ver siempre, les comento, siempre nos podremos ver durante todo este momento de la formación, pero el evento de una certificación es personal, es enteramente personal. Entonces el logro, la satisfacción, el ahínco o la oportunidad que tú te des para certificarte y profesionalizar tu conocimiento depende de ti. Entonces es normal, y sí nosotros consideramos que no, obviamente no todas las personas han logrado
culminar, en nuestro caso, porque no nos hacen caso. O sea, no es porque nosotros no les estemos dando ejemplos, los acompañemos, los soltemos, ¿no? Al contrario, creo yo que siempre estamos completamente con ustedes, porque es importante que ustedes también sepan cuál es la parte negativa, es ese sentir de frustración de que no lo van a lograr cuando han avanzado. Por eso las actividades que nosotros las vamos desempeñando de manera concatenada, vinculada, ligada a lo que ustedes decidan. En algunos casos inician, no, yo quiero superior, pero terminan en media superior. Entonces es importante que ustedes desde que decidan el nivel, a partir de ello se enamoren y se casen de él, se casen con él. Y evidentemente esto va a permitir que tanto el programa como el plan de estudios puedan reconocerlo, pero lo puedan vivir desde la experiencia de ser docente, porque yo creo que ya lo vivimos como estudiantes. Y creo que sí sería interesante recordar, ¿no? ¿Quiénes fueron esos profesores que a nosotros nos animaban a ser como ellos, y que cuando estamos frente a grupo, pues hoy por hoy estamos buscando no solamente que lo que nosotros demos se quede ahí, sino que se logre trasladar, que se logre la movilización. Y eso es algo muy bonito de esta certificación, la movilización del conocimiento, de los saberes. Y también siempre les decimos, cuando ustedes logran y ven que nuestra forma de capacitar o de formar a las personas no solamente tiene que ver con la certificación, sino lo que nosotros podemos darle de valor agregado, pues justamente implica que ustedes después decidan perfeccionar otros conocimientos. Entonces, nosotros aquí, cuando ustedes terminan la certificación, les damos 2 regalos o 2 cursos de regalo, y pues uno de ellos es justamente hablar sobre el trabajo colaborativo, porque esos son términos que se están generando a partir de la nueva escuela mexicana. Y por otro lado también tenemos justamente estas habilidades digitales docentes, que obviamente en su momento y las personas pues tuvimos que entrarle al quite en esta situación pandémica, pero hoy por hoy todos los recursos que se pueden generar a través de la informática y de los estilos de información, las formas de comunicarnos, pues son muy importantes, y esos van de regalo de parte de la Casa de Saber Ser Autónomo. Pero eso es al culminar todo este proceso, porque obviamente no los vamos a estresar metiéndoles más información de la que no es, para que logren certificarse. Y obviamente ustedes tienen garantía por escrito y tienen muchísimo más cosas donde nosotros adquirimos compromisos con ustedes. No solamente es el compromiso de que son posibles candidatos, luego son candidatos y se convierten ya en personas certificadas, sino nosotros también nos comprometemos para que en ese trayecto vean la parte profesional de nosotros y cuestiones que nosotros vamos desarrollando mientras ustedes están concentrando en certificarse. Ustedes no van a creer, pero nosotros pasamos por estos procesos de certificación, reconocemos la frustración, las dudas y la incertidumbre que puede generar, pero al mismo tiempo, cuando ustedes se dan la oportunidad, y no me van a dejar mentir, porque aquí tenemos una persona que ya se ha certificado, que posteriormente se quieren certificar de otras certificaciones con nosotros, y eso lo agradezco mucho. Y bueno, pues vamos a hacer el cierre, doctor Bertis. Me encantaría que usted lo haga, lo culmine, porque creo que lo que usted tiene que decirnos en este cierre es lo que nos va a permitir a nosotros pues darles ese voto de confianza que ustedes hoy por hoy nos han dado. Claro que sí, Loreli, pues muchas gracias. Pues además de agradecer su participación esta tarde, pues espero que sea de utilidad, que les haya aportado algún nivel de reconocimiento, elementos para poder leer con mayor claridad un plan de estudios. Es el propósito de esta sesión, la base de la siguiente, donde ya empezaremos a analizar el tema propiamente de la planeación de la docencia o de las actividades docentes. Y bueno, pues nada más recordarles que bueno, que ustedes pueden a través del formulario que compartimos en el chat, hacer su registro para, pues, o poder obtener su cupón para poder apartar su lugar con tan solo 300 pesos. Y bueno, a partir de ahí les podemos hacer un plan de pagos semanales para concluir en 15 semanas, perdón, en 13 semanas, pues el total de las actividades y poder certificarse.
Bien, también, pues, bueno, recordarles o comentarles que, pues, en la medida que ustedes también participan con Saber Ser Autónomo, cuando se certifican, también están ayudando a la educación de los niños mexicanos de escasos recursos, ya que Saber Ser Autónomo somos socios donadores de UNICEF y pues destinamos una parte de los ingresos que ustedes amablemente generan para poder certificarse para la educación de los niños de escasos recursos en México. También comentarles que tenemos otras actividades, talleres, conferencias, cursos y sobre todo la mesa de política educativa. Consulten nuestras plataformas, nuestra página de Facebook, Saber Ser Autónomo, también nuestra página de YouTube de Saber Ser Autónomo y en nuestro canal van a poder ver nuestros en vivos y ahí mismo también van a poder ver en las series de la Mesa de Política Educativa anteriores, donde hacemos una serie de reflexiones muy importantes con invitados especialistas en educación, en los diferentes temas de política educativa de diferentes universidades mexicanas y de otros países también que hemos tenido invitados, especialistas realmente de buen nivel. Ahí ustedes pueden, pues, aprovechar estas mesas que las tenemos disponibles de forma gratuita para poder aprender los temas que ahí están señalados y organizados. Tenemos una buena cantidad ya de transmisiones que hemos hecho en vivo que se pueden consultar ahí. Bien, pues eso es todo por mi parte. Les agradezco mucho nuevamente su participación. Así que sí, de mi parte es todo. Les agradezco y si no tiene algo que haga Lorely, pues buenas Sí, claro noches. que sí voy a agregar algo por último. Pues en efecto, doctor Vertiz, justamente aquí les estamos otorgando y vamos a otorgarles a todas las personas el 25% de descuento, más aparte este plan de beca que están incluidos en esas 13 semanas durante nuestro programa de formación. Y pues como les decíamos, nosotros no somos improvisados, siempre nos hemos dedicado a la educación, a la capacitación, a generar cursos, talleres, hemos impartido cursos y talleres en diferentes normales, escuelas, universidades, entonces, conferencias también, entonces, justamente esas actividades que nosotros tenemos sobre valor agregado es para que ustedes conozcan y reconozcan que esto lo estamos haciendo para ustedes. Entonces, súmense a nuestro canal, métanse a nuestras certificaciones, de verdad, creo que hay que hacer esta pregunta, no sé, doctor, para hacer este cierre monumental, que sería, por esos 300 pesos, díganme en dónde ustedes han adquirido o han profesionalizado su conocimiento. Creo que nos gastamos a veces más de la cuenta cuando salimos o hacemos una salida a un restaurante, un cine, y pensamos, ¿por qué me gasté ese dinero y no lo pude invertir en otra cosa? Entonces piensen y reflexionen que esto es a favor de ustedes, la profesionalización, la actualización, y justamente estamos entre que sí o no va a ser esta certificación a priori para convertirse en una petición que de las políticas, tanto de la SEP como de Conocer y de todos los subsistemas, pero lo que sí les quiero decir es que ya muchos subsistemas ya no van a realizar o a levantar contratos, sino a través del proceso de USICAM. Y las escuelas privadas, pues a través de estos filtros que ellos tienen, que es esta, y se los dejo de tarea, esta parte de presentar una clase muestra, que normalmente sí les piden y les exigen, porque como les digo, piden resultados. Entonces, les agradezco mucho a todas las personas que nos van a ver en diferido, que se pongan en contacto y en comunicación, porque nos quedan poquitos lugares para abrir justamente este grupo que vamos a tener, que sé que van a ser maravillosos y que la atención es tan personalizada y tan guiada que yo sé que sí lo van a lograr y de entrada se los garantizo. Entonces, sí les pido de favor que se pongan en contacto, que llenen este formulario para que reciban su cupón de descuento y también puedan ser partícipes de nuestros programas y que se adhieran a cada uno de ellos. Les agradezco mucho, que pasen una excelente noche. Le agradezco mucho, doctor Vertis, porque sé que usted
es parte de este proyecto, de este sueño, y recordando la frase que siempre hemos dicho en LibreSer, saber.com, que los conocimientos nosotros los ponemos los límites que querramos. Así que adelante, bienvenidos a nuestra casa y esperando que se puedan unir a todas nuestras actividades que vamos a irles presentando. Hasta luego, buena noche. Hasta el jueves 13. Nos vemos.